vamos a plantearnos un objetivo para esta charla. Claro, si vamos a hablar del documento del concilio, la Constitución que habla sobre la Sagrada Liturgia, el objetivo sería que os la leyeseis. Parece lógico, ¿no? Pero es demasiado. Yo me conformo con que leáis los 13 primeros números. Suficiente. Sobre todo de lo que voy a hablar. He querido titular un poco esta charla La centralidad de la liturgia en la vida de la Iglesia. Cuando se convoca el Concilio Vaticano II, ahora hablaremos un poco de eso, el primer tema que se trata es el tema de la liturgia, precisamente porque se pensaba que iba a ser un tema sencillo y que no iba a causar particulares problemas. Luego no fue tan sencillo, pero sí es verdad que sentó las bases de cómo el concilio iba a ir trabajando en los 4 años en los que se desarrolló y nos dio este documento y lo que vino después de este documento, que es la reforma litúrgica, de la que también hablaremos, que es una verdadera joya. Por eso os digo, sería muy interesante, yo lo voy a comentar, pero sería muy interesante leer despacito los primeros números de la Constitución, aquellos que hablan sobre lo que es la liturgia y la importancia que tiene la liturgia en la vida de la Iglesia, que es una importancia grande. Vamos a comenzar yéndonos, bueno, un poco el sumario de lo que vamos a hablar. El punto primero será la liturgia antes del Concilio Vaticano II, luego presentaremos la Constitución Sacrosanctum Concilium, hablaremos un poquito de su historia, expondremos el esquema de la misma, las claves para leerla y como conclusión intentaremos dar una definición de lo que la liturgia es, que no es particularmente fácil de hacer. Y luego ya como un pequeño apéndice al final hablaremos, bueno, después de la Constitución Sacrosanctum Concilium, después del concilio que se hizo con la liturgia, ¿no? Y si es un tema de actualidad o no, y si merece la pena o no leer este documento en concreto. Y como os decía, nos vamos a ir a comienzos del siglo XX. La liturgia antes del Concilio Vaticano II. Y yo quería contaros una discusión que hubo a comienzos del siglo XX entre dos personajes, un monje benedictino, que se llama Maurice Festouillet, y un sacerdote jesuita que se llama Jean Navatel. Eran dos estudiosos de la teología que no valoraban de la misma forma la liturgia. Y ellos se preguntaban lo siguiente: ¿la liturgia puede fundamentar la vida cristiana? Claro, imagínate que yo os pregunto a vosotros esta noche, ¿la liturgia tiene algo que ver con la vida cristiana? Todos me diríais que sí, espero. ¿La liturgia es importante para la vida cristiana? Claro, que me ibais a decir, pues que sí, claro, lógico. Pero me ibais a decir que sí, sobre todo porque somos hijos del Concilio Vaticano II. Porque el jesuita Jean Navatel a esta pregunta decía que no. Y decía que no porque la liturgia para él era solamente lo exterior, eran solamente los ritos y las ceremonias. Y él decía, ¿cómo algo exterior puede construir el interior del hombre, el corazón del hombre, la espiritualidad del hombre? No, eso tendrá que ser, tendrá que haber otros medios. Como buen jesuita, pues hablaba de la meditación, hablaba de... En fin. Y Maurice Festouillet decía todo lo contrario, que la liturgia estaba en el comienzo de la vida cristiana y en el centro de la vida cristiana. Al otro le parecía que esto era una exageración. Claro, ¿por qué os digo esto? Para que veamos que la concepción de la liturgia que había antes del Concilio Vaticano II era una concepción muy limitada. La liturgia se consideraba como la parte exterior del culto cristiano, es decir, eran ritos y ceremonias. Eso era la liturgia. Estudiar liturgia, ¿qué era? Aprender esos ritos y ceremonias. ¿Qué estudiaban los sacerdotes en el seminario en la asignatura de liturgia? Pues cómo se ponían las manos,
cómo se hacían los distintos gestos, los distintos ritos, pero de ahí a pasar al significado profundo de lo que hay detrás de esos gestos y de esos ritos, nada. Durante siglos, la visión de la liturgia había sido una visión reduccionista, ritos y ceremonia. Y como mucho, las normas que regulaban esos ritos y esas ceremonias. Digamos que esta es la visión de liturgia que llega hasta el Concilio Vaticano II. Bien, vamos a presentar con ese prólogo, con ese presupuesto, vamos a presentar el documento, la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, para que veáis que esta Constitución fue una auténtica revolución. Es más, sentó las bases de lo que luego iban a decir las otras constituciones. Porque detrás de todo esto, no quiero meterme yo en una introducción al concilio, que solo me faltaba, pero ya sabéis que el Concilio Vaticano II, al final, responde a dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué tienes que decirle al mundo? La respuesta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Es la Constitución Lumen Gentium. Iglesia, ¿qué tienes que decirle al mundo? Es Gaudium et Spes. Pero para llegar a Lumen Gentium y tener una concepción de Iglesia basada en la categoría del pueblo de Dios y en la comunión para la misión, hemos tenido que pasar por la concepción de la liturgia. Sin Sacrosanctum Concilium, que es el primer documento del concilio, no se entiende lo que vendrá después. Pero bueno, no me lío. La importancia del documento. Mirad, estamos hablando de un acontecimiento fundamental en la historia contemporánea de la liturgia. Si yo ahora mismo tuviese que pensar un acontecimiento más importante para la liturgia en el último siglo, no se me ocurriría otro. Es este. Es un documento fundamental. Se promulga el 6 de diciembre de 1963. Y no fue, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no fue una improvisación, no fue un documento que surge de la nada, sino que había sido preparado. Claro, esta concepción de la liturgia como el aspecto exterior, los ritos y las ceremonias de la Iglesia, que es tan limitada, tenía unas consecuencias. La liturgia era algo de los curas. El cura celebraba en latín y celebraba de espaldas a la asamblea. La asamblea no participaba directamente en la celebración, asistía como espectadores mudos. Y tenían que, de alguna manera, llenar ese tiempo en el que estaban en la celebración por medio de las devociones, porque en el fondo tú tienes que estar ante el Señor de alguna manera, ¿no? Entonces se rezaba el rosario, o se rezaba una novena, o incluso mientras estaba celebrando la misa, había un predicador en el púlpito que echaba un sermón, no una homilía, un sermón. Fijaos en la situación, ¿no? Pues desde finales del siglo XIX, esto había causado en los fieles y en muchos estudiosos y en muchos pastores y en muchos obispos una insatisfacción. Esto no puede seguir así. De tal manera que al comienzo del siglo XX surge esto que llamamos el movimiento litúrgico. Un movimiento de renovación, hubo varios en esa época que van a preparar lo que luego será la obra del concilio. Pero yo os explico lo del movimiento litúrgico. Estamos hablando de una serie de personas que no estaban organizadas entre sí, que algunos lo que hacen son estudios doctrinales, es decir, tratan la liturgia como una realidad teológica, como una realidad que tiene que ver con Dios. Vale. Otros tratan la liturgia desde el punto de vista pastoral, es decir, se van a preocupar de que esa falta de participación de los fieles, eso hay que solucionarlo de alguna manera. Preocupación doctrinal, preocupación pastoral. Y esa doble preocupación la va a asumir el Papa. A mediados del siglo XX, el Papa era Pío XII.
Pío XII, en una encíclica que se llama Mediator Dei, va a asumir estos principios del movimiento litúrgico, esa preocupación por fundamentar la liturgia desde el punto de vista teológico y por favorecer la participación de los fieles, es decir, por superar esa situación de reduccionismo, la va a asumir el Papa en esta encíclica, y eso va a potenciar mucho ese movimiento de renovación y nos va a llevar a las puertas del concilio, que lo convoca, como bien sabemos, el Papa que vino después de después de Pío XII, que fue Juan XXIII. Por tanto, este movimiento litúrgico, como os digo, son esos estudios que se hacen doctrinales, pastorales y con ese reconocimiento magisterial. Pues tendríamos muchos nombres, pero yo no voy a calentar la cabeza ahora mismo. La mayor parte serían religiosos, muchos de ellos monjes benedictinos, algún sacerdote diocesano, sobre todo la figura de un monje alemán que se llamaba Odo Kassel, que fue el gran teólogo junto con otro, que quizá os sonará el nombre, Romano Guardini, que tuvieron esta doble preocupación. Bien, y todo esto, como digo, fue preparando lo que luego el concilio va a asumir y va a reflejar en Sacrosanctum Concilium. Os digo que los dos nombres más importantes ahí posiblemente serían Romano Guardini, que insistió mucho en esa participación. Él fue el primero que empezó a hacer una serie de experimentaciones dentro de lo que la Iglesia lo permitía en las misas con jóvenes, por ejemplo, para intentar acercarles el misterio de la Eucaristía. Y Odo Kassel, que fue el gran teólogo, el que nos dice que la liturgia es la presencia del misterio, el misterio de Cristo, su misterio pascual, en los misterios que la Iglesia celebra, que son mucho más que ritos y ceremonias. Y esto lo va a recoger, como os decía, el Papa Pío XII en la carta encíclica Mediator Dei de 1947. Ahí el Papa va a reconocer todo este esfuerzo de renovación y va a decir, ahora lo asumo yo, y asumiéndolo yo, lo asume la Iglesia. De tal manera que el Papa Pío XII, en esta carta, Mediator Dei, nos dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es participar en el sacerdocio de Cristo. ¿Y qué es el sacerdocio de Cristo? Su ofrenda. El sacerdote lo que hace es una ofrenda a Dios. ¿Qué ha ofrecido a Cristo a Dios? Su propia vida en la cruz. Y nosotros participamos de esa ofrenda, de ese sacrificio, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico. Cabeza y cuerpo es la Iglesia. Pues todo esto ya nos lo dice el Papa Pío XII en esa carta encíclica que es Mediator Dei. Luego, el Papa hizo algo muy importante, y es decir, bueno, si esto es así, yo voy a empezar una renovación, una reforma de las celebraciones de los ritos de la Iglesia, ¿vale? Eso se llama, a esa reforma se le llama la reforma piana, por Pío XII, ¿me entendéis? ¿Qué cosas hizo esta reforma? Pues, hombre, no creo que haya nadie ahora mismo en este salón que se acuerde, es imposible, pero la vigilia pascual se celebraba el sábado por la mañana, de ahí lo de sábado de gloria. Sábado es el día de la sepultura del Señor, no es el día de la resurrección, es el domingo, pero por el tema del ayuno eucarístico, la vigilia, el sacerdote tenía que permanecer en ayuno estricto desde las 12 del día anterior hasta el momento de celebrar la misa. Por eso la vigilia pascual, en vez de hacerse en la noche del sábado santo al domingo de resurrección, se anticipaba a la mañana, y tú estabas allí cantándole al cirio, y que este cirio esta noche, y era las 12 del día. Claro, os podéis imaginar. El Papa Pío XII fue el que devolvió la vigilia pascual a la noche a donde le toca, que es a la noche del sábado santo al domingo de resurrección. Fue el que restauró las misas vespertinas, las misas por la tarde. Fue el que suavizó un poco, como digo,
el tema del ayuno eucarístico y el que simplificó algunas de las rúbricas. Las rúbricas son las normas que están en el misal que te dicen cómo tienes que celebrar la misa. Eran complicadísimas. Él las suavizó mucho. Y fruto de esta reforma se publicó un misal, se publicó un breviario, el libro con el que los sacerdotes rezaban la liturgia de las horas, y algún libro más. Sobre todo el misal, que ya no lo publica él, sino que se publica en la época del Papa Juan XXIII. Bien, ¿esto había sido suficiente? Lo veremos, porque ahora nos toca entrar en la historia de Sacrosanctum Concilio. Bien, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II en el año 1959. Y entre las finalidades que les pone para el concilio, habla de la liturgia como una preocupación esencial. Él quiere promover el desarrollo de la fe católica, renovar la vida cristiana de los fieles y adaptar a nuestro tiempo la disciplina eclesiástica. Para eso se ha convocado el concilio. 3 finalidades: promover el desarrollo de la fe, renovar la vida cristiana de los fieles y adaptar a nuestro tiempo la disciplina eclesiástica. Para esto había que entrar sí o sí en el tema de la liturgia. De tal manera que el Papa, esto es 1959, faltan todavía unos años para que comience el concilio. ¿Por qué? Porque empieza una etapa antepreparatoria. El Papa crea una comisión, se llama la Comisión Antepreparatoria, que pregunta a todos los obispos del mundo cuáles habían de ser los temas que los obispos creen que se deberían tratar en el concilio. Y entre ellos, cuando llegan las respuestas, llegan 9.384 respuestas. De esas, 1.855, el 20% más o menos, hablan sobre la liturgia. De tal manera que en esta comisión antepreparatoria se dan cuenta de que la liturgia es una gravísima preocupación de los obispos de todo el mundo y por tanto de los cristianos que esos obispos pastorean. Era un tema que estaba ahí. De tal manera que se recogen esas respuestas y se hacen una serie como de principios para empezar a tratar el tema litúrgico. El concilio todavía no se ha convocado, faltan 3 años, pero hay que empezar a preparar los documentos para que cuando se reúne el concilio los padres conciliares puedan discutir. Bien, esta comisión antepreparatoria, cuando recibe todas las respuestas de los obispos del mundo, de los que habían querido responder, se da cuenta de que hay unos temas que hay que tratar sí o sí. Algunos de esos temas son teológicos, como el movimiento litúrgico había planteado, es decir, la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo, ya lo había dicho el Papa Pío XII, la liturgia como culmen y fuente de la vida de la Iglesia, el tema de la participación de los fieles, el tema de que la liturgia es manifestación de la Iglesia, el tema de que la liturgia podía ser adaptada a las distintas culturas, el tema, por tanto, de la inculturación. Hasta ese momento la liturgia se celebra igual en Puente Tocino que en Sebastopol. Daba igual, el misal era exactamente el mismo, sin ninguna variación, porque además la lengua era el latín, pero ¿se puede adaptar la liturgia de alguna manera a las distintas culturas? Muchos obispos lo pedían. Y luego, pues eso, el tema de cómo hacer avanzar esto. Digamos que eso serían las grandes orientaciones. Ves que hay una orientación teológica, comprender qué es la liturgia, y una orientación pastoral, es decir, que los fieles puedan participar en la celebración. Y luego ya, aparte de estas orientaciones, había unos principios más prácticos. Hay un tema que hay que tratar sí o sí, que es el tema de la lengua. Hay un tema que hay que tratar, que es el tema de la catequesis.
la relación entre catequesis y liturgia, el tema de la palabra de Dios, el tema del canto, y sobre todo hay un tema que hay que plantear. Tal y como están ahora mismo las celebraciones, o tal y como estaban a las puertas del Concilio Vaticano II, ¿qué podría cambiar o qué tendría que cambiar en las celebraciones para facilitar que los fieles pudiesen realmente tomar parte en ellas, participar activamente? Es decir, era necesaria una reforma litúrgica más amplia y más ambiciosa que la reforma que había hecho Pío XII, que no le había dado tiempo, habían sido muy poquitos años. Bueno, pues así es como echa a andar la preparación del concilio, con esta comisión antepreparatoria y esta consulta. Fruto de esto, la comisión preparatoria, que ya se encarga específicamente del tema litúrgico, redacta un esquema. Esto fue más o menos el 12 de noviembre de 1960. Ahí se reúne esta comisión, que ya era de expertos en liturgia, y en 1961 ya tienen un esquema que recoge todo lo que habían pedido los obispos del mundo a nivel teológico, a nivel pastoral y a nivel de esa reforma litúrgica que había que hacer. Una comisión amplia, eran 65 miembros, obispos, 32 expertos en liturgia que les asesoraban, de los cuales hubo 4 españoles. De esos expertos, 4 eran españoles. Bien, pues ya tenemos un primer esquema, ya podemos empezar a trabajar. Y de ahí se pasa a lo que se llama la comisión preconciliar. Esta comisión preconciliar, a partir de ese primer esquema, dice, bueno, ¿de qué temas van a hablar los padres en el concilio? Salvo que ellos quieran poner otros, pero bueno, ¿qué les vamos a dar para empezar? Y aparecen 12 temas. El primer tema sería el misterio de la liturgia y su realización en la vida de la Iglesia, es decir, la liturgia a nivel teológico. ¿Qué es la liturgia? Otro sería la misa. ¿Qué tendría que cambiar en la celebración de la misa para favorecer la participación de los fieles? El tema de la concelebración. O sea, hasta entonces los sacerdotes, cada uno su misa. Oye, y no pueden concelebrar, no pueden participar varios sacerdotes en la misma celebración. Eso había existido, pero se había perdido con el paso del tiempo. El tema de la liturgia de las horas, del oficio divino, el tema de los sacramentos, el tema del calendario, que era complicadísimo, lleno de santos por todos sitios que impedían hasta celebrar prácticamente los tiempos litúrgicos. El tema de la lengua, que trajo mucha cola, ¿no? ¿Hay que celebrar la liturgia en latín o hay que traducirla a las lenguas vernáculas? El tema de la formación litúrgica, sobre todo de los pastores, pero que pueda llegar también a los fieles. El tema de la participación, fundamental, que los fieles tomen parte en la celebración, parte activa. El tema de la adaptación, que os decía antes, esa inculturación. Puede haber cambios dentro de... La liturgia tiene una parte inmutable, que no puede cambiar, pero hay otras partes que sí, que pueden e incluso que deben cambiar para que ese misterio se manifieste de una forma más clara. Luego el tema de los objetos, de los ornamentos y el tema de la música y del arte. Estos fueron los 12 temas que fue profundizando esa comisión preconciliar. Bueno, fruto de esto, esa comisión, hablando de esos temas y partiendo del esquema previo, presenta un esquema, y ese es el esquema que va a entrar al concilio. 8 capítulos, pero tiene un problema. El problema es que este esquema, el preconciliar, recoge todo lo que ha hecho el movimiento litúrgico. Es un esquema extraordinario, pero este lo descafeinan un poco. No sé si me entendéis. Es muy flojo, muy flojo. Todo lo que el otro era vamos, el otro era más despacio. Y fue muy decepcionante. Cuando entra en el aula,
cuando se reúne el concilio por primera vez y le presentan este esquema, mucha gente que conocía el otro dice, pero anda que las tijeras las habéis utilizado bien, ¿eh? ¡Qué disparate! Si lo habéis dejado en nada. Es que parece, claro, por eso pensaban quienes presentaron este esquema, pues esto ya está todo hecho. Si acabamos de publicar un misal, ¿qué más hay que hacer? Pero no fue así. Hubo que, efectivamente, superar dificultades. Este esquema lo prepara la curia romana. La curia romana no quería cambio, no quería cambio. Querían que todo más o menos permaneciese como estaba, ¿no? Entonces les daba miedo eso de tocar la liturgia, madre mía, no, mejor que no. Y luego que no tenían en la curia romana, los que preparan este último esquema, no tenían, digamos, esa herencia del movimiento litúrgico. Por eso el esquema es muy, como digo, muy decepcionante o bastante decepcionante. Lo que pasa es que con la discusión el esquema se va a enriquecer y se va a convertir al final en la Constitución Sacrosanctum Concilium. Bien, el esquema se redacta, lo redacta la Sagrada Congregación de Ritos, solo con el nombre del organismo, Sagrada Congregación de Ritos. Ya sabemos que no van a profundizar mucho en el tema teológico, en el tema ritos. Claro, tijeras. El tema del latín había sido muy polémico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, crea una gran desilusión. Cuando ven el esquema definitivo, los que habían participado como expertos en la comisión anterior dicen, ¿pero qué habéis hecho? ¿A qué hemos estado trabajando nosotros? ¡Qué fuerte! Este esquema se presenta al concilio. Ya digo, la liturgia es el primer tema que los padres conciliares abordan. Bueno, se presenta el 22 de octubre de 1962, recién abierto el concilio, ahí tenéis el primer tema. Si es verdad que este esquema, aunque muy recortado, recogía 5 criterios que eran muy importantes. 1. Hagamos lo que hagamos con la liturgia, lo tenemos que hacer en fidelidad a la tradición. No, esto no puede ser un corte con lo que había antes e inventarnos cosas nuevas. En la tradición de la Iglesia. Segundo, dice, el concilio no va a dar recetas prácticas, eso vendrá después, pero sí principios generales. Principios generales de esa reforma litúrgica que será más tarde. Muy poquitas normas prácticas, algunas se dio, pero muy poquitas. El cuarto, la preocupación por la formación del clero, y el quinto, la preocupación por la participación de los fieles. Todo eso estaba en el esquema que se presenta al concilio y está en la Constitución definitiva. Estos cinco criterios aparecen. Bueno, se ponen los padres a discutir en el aula conciliar durante 15 congregaciones generales. Sabéis que en el concilio había 2000 y pico obispos. O sea, en el concilio se convoca a todos los obispos del mundo. En esa época eran unos 2600, fue variando un poquito respecto de los años. Bien, las reuniones en la Basílica de San Pedro, son impresionantes las fotos, ¿no? Con las tarimas aquellas que se hicieron para que cupiesen todos ahí revestidos y tal. Las congregaciones generales era cuando se reunían todos, que era tremendo. Y luego se iba trabajando en grupos también más pequeños. El concilio tiene 4 sesiones, como sabéis. En la primera sesión, que es la de la época de Juan XXIII, no se aprueba este documento. Se discute durante 15 congregaciones generales. 15 días que los obispos se reúnen, cada uno habla lo que tiene que hablar, otros lo presentan por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana, en el centro de estudio, que se ha inaugurado la sala de lectura de la biblioteca, estaban las actas del concilio, llenan una habitación entera, todo lo que se trabajó, es tremendo. Bueno, el caso es que ya en la segunda sesión, cuando el concilio se interrumpe
porque muere Juan XXIII, se elige a Pablo VI, y Pablo VI dice, vamos adelante. Ya en la segunda sesión, como casi estaba acabado el trabajo, se presenta el documento y se aprueba el 22 de noviembre de 1963. Ahora había que votarlo. Hubo algunas propuestas, se incorporaron y finalmente se vota el 4 de diciembre de 1963, que es una fecha que ya se queda para siempre en la historia de la liturgia, una fecha importantísima. 2.147 votos a favor, 4 en contra. No está mal, ¿eh? Yo creo que esos 4 uno fue Lefebvre, que claro, y los otros 3 se equivocaron. Estoy convencido de eso. Pero vamos, 99,999%. Bien, se aprueba la Constitución. Y una vez que se aprueba la Constitución, prácticamente por unanimidad, Pablo VI se da cuenta de una cosa, de que no se puede esperar a ponerla en práctica. Y Pablo VI va a empezar a poner en práctica lo que dice Sacrosanctum Concilium antes incluso de que acabe el concilio. De hecho, en la apertura de la última sesión, en el año 65, por primera vez se estrena el rito de la concelebración. De tal manera que hay fotos, incluso algún vídeo, que se ve al Papa en el altar de San Pedro y a 20 cardenales concelebrando con él, que no sabían, pobreticos míos, lo que tenían que hacer. Estaban todos así, más tiesos que... Era la primera vez en siglos que se concelebraba la Eucaristía. O sea, es decir, que ya empiezan a trabajar. Pero bueno, no me adelanto. Ya tenemos nuestro documento, el que os invito a leer. ¿Cómo es este documento? Pues mirad, el documento tiene un proemio, una introducción y luego tiene 7 capítulos. De esos 7 capítulos, a mí me interesa mucho el capítulo primero. El capítulo primero es el más extenso y es el más importante porque es el fundamento. Si nosotros queremos construir un edificio, necesitamos cimientos sólidos. ¿Dónde están los cimientos de Sacrosanctum Concilium? En el primer capítulo de la Constitución. Tiene 5 secciones. La primera, ¿qué es la liturgia? Naturaleza de la liturgia, su importancia en la vida de la Iglesia. La segunda, formación, sobre todo del clero, y participación de los fieles, es decir, si la liturgia es lo que ahora os voy a decir que es, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Esto qué significa para los fieles? Bueno, el tercero, hay que hacer una reforma litúrgica, y aquí tenéis las normas generales. Y el cuarto y el quinto, hay que fomentar la vida litúrgica en la parroquia y en las diócesis. Y hay que fomentar la acción pastoral litúrgica. Fundamental. Luego, los otros capítulos ya hablan en concreto de cómo renovar las celebraciones de la Iglesia pensando siempre en la participación de los fieles. Por ejemplo, el capítulo segundo habla sobre la Eucaristía. El capítulo tercero habla sobre los sacramentos y sobre los sacramentales, es decir, aquellas otras celebraciones de la Iglesia que no son sacramentos, por ejemplo, las exequias. Capítulo cuarto habla sobre la liturgia de las horas o el oficio divino, ¿vale? Que hasta ese momento era propio de los sacerdotes y de los religiosos y religiosas. Pero el concilio dice que es la oración de la Iglesia, por tanto, también es vuestra. La oración de la liturgia de las horas, también es de los laicos. El capítulo quinto habla del año litúrgico, del domingo, de los distintos tiempos litúrgicos y de cómo renovarlo. El capítulo sexto habla de la música y el capítulo 7 del arte y de los objetos sagrados. Bien. Claves. Si tú ahora mismo te coges esto por cierto que tengo en la mano, es la última edición que se ha hecho de los documentos del Concilio Vaticano II. Esta está caliente, pero está salida del horno. O sea, creo que se imprimió la semana pasada, es de la VAC, esta es la versión de bolsillo, una versión más grandota,
con una traducción renovada, está muy bien, pero el texto lo encontré en internet. Tampoco hay que, si alguien, hombre, estaría bien que tuvieseis esto, ¿vale? Pero si no, lo encontré en internet. Pero sea como sea, tú te pones a leer este documento y yo intento ayudarte a leerlo. Te doy unas claves, o al menos lo intento. Como digo, me interesa mucho que lo que leáis sea el proemio y el capítulo primero, especialmente los números del 5 al 13. Bien, este capítulo primero y especialmente los números del 5 al 13 vienen de alguna manera a decirnos lo que la liturgia es, pero desde el punto de vista teológico. Es decir, no se va a quedar en el cascarón exterior, los ritos y las ceremonias, sino lo que la liturgia es en relación con Dios. Y es una visión renovada, no es nueva. Esto ha estado en la Iglesia desde el principio, pero se van perdiendo o se van arrinconando algunas ideas y el concepto de liturgia, como digo, que hubo en el segundo milenio hasta prácticamente el concilio, era un concepto muy reducido que ahora hay que recuperar, una visión renovada de la liturgia. ¿Qué nos dice estos números acerca de la liturgia? Pues que la liturgia es presencia sacramental de Cristo, fundamental. Presencia sacramental, y que Cristo está presente en la liturgia. Por tanto, ¿la liturgia qué es? Un encuentro con Cristo. Ahora bien, ese encuentro, ¿cómo se realiza? Sacramentalmente. ¿Qué significa sacramentalmente? Por medio de signos. La liturgia está compuesta de signos, de gestos y de palabras. Esa es su parte exterior. Pero esa parte exterior existe para que nosotros nos podamos encontrar con Cristo, porque Cristo se manifiesta y actúa a través de esos gestos, a través de esos símbolos, a través de esas palabras. Pero la liturgia es presencia sacramental de Cristo, que nos manifiesta su misterio y también nos manifiesta lo que es la Iglesia, porque cuando nos reunimos para celebrar, no somos un grupo de gente anónima y aislada, sino que somos una asamblea que hace presente la Iglesia. ¿Quién celebra? Cristo, pero asocia a su Iglesia. Cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, estamos manifestando lo que la Iglesia es. De tal manera que en estos primeros números de la Constitución se nos responde a esa pregunta, ¿qué es la liturgia? Y curiosamente, cuando leemos el número 5, si se lee así un poco inadvertidamente, dice, ¿de qué está hablando el número 5? El número 5, cuando se lee, está hablando de la historia de la salvación, está hablando de que Dios, que ha querido salvar al hombre, ha hecho una historia de salvación con el pueblo de Israel y esa historia ha culminado en Cristo. Pero no íbamos a hablar de liturgia. ¿Esto qué es? Porque hay una relación entre historia de la salvación y liturgia. Porque la liturgia hace presente, actualiza la historia de la salvación. De alguna manera, la liturgia nos permite a nosotros incorporarnos a esa corriente del amor de Dios que se manifiesta en la historia de los hombres. Y ese amor llega a nosotros hoy a través de la celebración litúrgica. Nosotros tendríamos, no sé si se ve bien, ya sé que no, pero tendríamos una primera parte de la historia de la salvación, que es la historia del pueblo de Israel. En esa historia del pueblo de Israel, Dios elige a este pueblo, le hace una promesa, le hace una alianza, y este pueblo va caminando y poco a poco va conociendo a ese Dios que es amor. Esa promesa y esa alianza llega a su cumplimiento en Cristo. Esa historia de la salvación que Dios ha querido realizar con el hombre llega a su cumplimiento en Cristo, en su vida, en su obra, pero sobre todo en su muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Cristo, que en teología la llamamos misterio pascual,
Cuando hablamos de misterio pascual estamos diciendo justo eso, la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el acontecimiento central de la historia de la salvación. Todo lleva a ese acontecimiento central. La muerte y resurrección de Cristo, que ha muerto por nosotros y Dios lo ha resucitado, es lo que nos salva. Pero ese acontecimiento ha sucedido una sola vez. Sí, una sola vez, pero para siempre. De tal manera que después de la resurrección, por medio del Espíritu Santo, nace un nuevo tiempo, que es el tiempo de la Iglesia, el tiempo en el que por medio de la liturgia Cristo se hace presente, bueno, especialmente por medio de la liturgia, Cristo se hace presente en la Iglesia. De tal manera que nos podemos encontrar con Él por medio de esos signos, de esos gestos y palabras que tenemos que comprender. Si no los comprendemos, ¿cómo nos vamos a encontrar con Cristo? Por eso es necesaria una formación. ¿Y qué es la participación? Eso que había aparecido en los distintos documentos preparatorios y que en la Constitución Sacrosanctum Concilium sale cada 2 por 3. La participación es el encuentro con Cristo. Lo que pasa es que ese encuentro se da por medio de signos, de gestos y de palabras. Por eso, el Papa Francisco recientemente ha publicado una carta sobre la liturgia, se llama Desiderio Desideravi, donde dice que uno de los mayores retos que tenemos en la Iglesia es recuperar la capacidad simbólica, que somos analfabetos simbólicamente. No comprendemos muchas veces la profundidad de esos signos y de esos símbolos de la celebración, y tenemos que profundizar en ellos, porque nos va la vida eterna en ellos, porque a través de esos signos, gestos y palabras nos encontramos con Cristo, y eso es la liturgia. Bueno, pues esto que acabo de decir, que parece que os estoy echando un puro, lo dicen los números 5, 6 y 7 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Lo dicen bastante mejor que lo he dicho yo, pero quizá de una forma un poquito más complicada. Esto es la liturgia. Y esa es la clave fundamental. La historia de la salvación que llega a su cumplimiento en Cristo y que se actualiza para nosotros hoy en la Iglesia por medio de la liturgia. Por eso, los números 8, 9 y 10 de la Constitución nos dicen, hombre, si esto es así, sin ese encuentro con Cristo, ¿hay Iglesia? No. Por eso la liturgia es culmen y fuente de la vida de la Iglesia. No podemos quitar la Eucaristía de la vida de la Iglesia, por poner la principal de las celebraciones litúrgicas. ¿De dónde vamos a tomar la fuerza para la evangelización, para la catequesis, para la caridad? Todo nace de la Eucaristía, todo nace de la liturgia y todo vuelve a la liturgia, ¿no? Es verdad, como luego nos van a decir los números 9 y 10, que no todo en la Iglesia es liturgia. Eso es cierto. Y luego hay un número, el 12, que nos habla de cómo la liturgia nos proyecta hacia la vida eterna. De alguna manera hace presente lo que un día viviremos en el cielo. La liturgia es una realidad sacramental, es decir, se nos muestra como un conjunto de signos, de símbolos, de gestos, de palabras, por medio de los cuales Cristo se hace presente en su Iglesia hoy. De tal manera que la liturgia es una acción de Cristo y de la Iglesia. Nosotros nos unimos a Cristo en su sacrificio, que no se repite. Cristo no vuelve a morir, pero se hace presente para que nosotros lo podamos acoger. Y de esa manera, acogiendo el misterio de Cristo, dar culto a Dios con nuestra propia vida. Porque de esto se trata, y esto es un punto muy importante. La liturgia y el culto no son lo mismo. Nosotros los cristianos, dar culto a Dios es ofrecer un sacrificio a Dios, ¿no? ¿Qué sacrificio vamos a ofrecer a Dios? Estamos llamados a ofrecer nuestra propia vida, pero eso solamente lo podemos hacer unidos a Cristo y unidos al sacrificio de Cristo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, es decir, de Cristo y de la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O luego dice en la plegaria eucarística tercera, que junto con este sacrificio nos ofrezcamos nosotros mismos. De esto se trata. De esto se trata. Ese encuentro con Cristo, esa acción simbólica y sacramental en la Iglesia, la liturgia, ¿para qué es? Para que, acogiendo a Cristo en nuestra vida se convierta en un culto agradable a Dios. Nos encaminemos hacia Dios, demos culto a Dios y recibamos de la santificación. Por tanto, ¿qué es la liturgia? La liturgia es un encuentro con Cristo en la Iglesia, a través y por medio del signo, para dar gloria a Dios y recibir la santificación, para que todo ello haga posible la vida cristiana. Bien. Muy rápidamente, después de Sacrosanctum Concilium, lo que se hizo fue la reforma litúrgica. Pablo VI fue muy inteligente, porque aquella Sagrada Congregación de Ritos que había recortado el documento para que no fuese tan, no sé, tan novedoso, les vamos a encargar a ellos que renueven los ritos, pues nos van a decir que el misal lo habían publicado en el 62, que para qué queríamos otro. No. Entonces el Papa Pablo VI crea una comisión dentro de esa congregación que se llama el Concilium, el Consejo para llevar a cabo la reforma litúrgica. Y este consejo se pone a trabajar. Y aquí es donde se publica el misal en 1970, donde se publican los leccionarios, que es una maravilla, son verdaderas joyas. Los leccionarios actuales, la riqueza bíblica que tienen, comparado con el leccionario anterior, es que no hay, vamos, el día y la noche. Pero bien, se pone en marcha esta reforma, primero es ese concilium, luego en 1975 ya la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, que va cambiando de nombre hasta la actualidad. Desde el año 63, que se aprueba la Constitución, hasta más o menos el año 88, es cuando se realiza esta reforma litúrgica, es cuando tenemos los nuevos libros litúrgicos publicados y puestos, traducidos y puestos en circulación en los distintos países. Y es donde vamos asumiendo una forma y un estilo de celebrar donde la asamblea participa en la celebración, donde hay ministerio y donde el sacerdote no es el único que celebra, sino que su ministerio está al servicio y en función de la propia asamblea. Por tanto, podríamos decir que Sacrosanctum Concilium hoy es un documento actual. Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la reforma litúrgica, que como digo más o menos llegaría en la fase de publicación de los libros hasta el año 88, todavía no ha acabado. Porque sí, tenemos los libros, pero tenemos el espíritu para celebrar. Es decir, tenemos la conciencia comunitaria, que es la traducción litúrgica de lo que luego nos dirá Lumen Gentium. La Iglesia es el pueblo de Dios. ¿Eso cómo se concreta? Pues por ejemplo cuando se reúne en asamblea, porque lo que se reúne es una comunidad. ¿O estamos todavía con una tendencia individualista a la hora de vivir la celebración? Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, mucho por renovar, mucho por asumir esos principios de la liturgia. ¿Cuántas veces estamos participando en la celebración como algo mecánico? Cuando nos debería asombrar. En esta carta que os decía de Desiderio Desideravi, el Papa insiste mucho en el asombro por ese misterio que se hace presente. Y luego, obviamente, la importancia que tiene la liturgia para la evangelización. El misterio en el que creemos es el misterio que celebramos para tener vida y para poder anunciarlo. Todo parte de la liturgia, como decíamos antes. Por eso, efectivamente, yo diría este documento es de plena actualidad. Lo que este documento nos plantea, que es la vivencia cristiana de la celebración como encuentro con Cristo personal y comunitario,
debe ser algo que constantemente nosotros traigamos a la memoria y nos demos cuenta de que la liturgia no es una obra que hacemos nosotros, por tanto tampoco es una obra que podemos manipular nosotros a nuestro antojo, sino que es un don de Dios que estamos llamados a acoger y a custodiar. Muchas gracias.